Bueno, esto es sobre alcances en el proceso terapéutico. Hay un caso de Palo Alto que cuentan una niña que no quería ir a la escuela, empezó a ir al terapeuta todo, empezaron a asesorar a la madre y poco a poco la madre empezó a como orientar a la hija para que fuera a consulta. Un día la mamá se enferma, no puede ir a dejar a la niña a la escuela, mandan al papá, el papá es estricto y la niña no hace rabietas ni nada. Como el papá es estricto, le dice te vas a quedar en la escuela y la niña se queda en la escuela. Entonces es un ejemplo de cómo un pequeño cambio puede ser un cambio más grande, o una pequeña modificación puede producir un cambio más grande. En ese caso, algo muy pequeño de trancazo pudo ser todo un cambio que en ese momento les estaba costando más trabajo. Y cuando yo iba a la licenciatura hice el servicio en el consultorio de la universidad y tengo formación en terapia breve, o la licenciatura era en terapia breve. Entonces las intervenciones tenían que ser rápidas y efectivas. Y me llegó un caso en un hombre en crisis que tenía como 35 años. Cuando él iba en la licenciatura se volvió porro y empezó a utilizar mucha droga, dice que principalmente cocaína. Entonces, por el uso de tanta droga, él dice que le habían diagnosticado un tipo de lesión orgánica por uso de drogas. Y en ese entonces, bueno, esa intervención fue por crisis. Ese día se sintió mal. Y yo, como nunca había tratado a alguien a un adicto, y bueno, yo pensé que una intervención podría haber o tener un efecto más duradero, pero en ese entonces lo único que podía hacer era contención. De hecho, un maestro entró, me supervisó y casi me preguntó por qué te estás complicando tanto la cosa si esto nada más es así. Pero en ese entonces yo no sabía exactamente cuál era el problema porque mi formación no me lo había dado. Y posteriormente, ya en la maestría, aprendí algo que se llaman niveles de intervención. Para no hacerles el cuento largo, hay modelos que se enfocan en el síntoma o en el problema, y modelos que se centran en la personalidad. Entonces esto es interesante porque no todas las formaciones sirven para lo mismo. Y usualmente hay que tomar en cuenta dos factores. Uno, que es la parte técnica, que tanto uno domina la parte de personalidad, para si uno va a intervenir en personalidad o se va a ir a enfocar nada más en el trastorno clínico. Y muchas veces también es el dinero, porque dependiendo de dónde trabaje uno, como puede ser un instituto, como puede ser consulta privada, a veces en institutos se limitan el número de consultas, o en práctica privada muchas veces el mismo paciente te dice, oye, me va a alcanzar para tantas consultas. Entonces ahí, como terapeuta, uno tiene que ir previendo si lo que uno va a hacer va a ser únicamente enfocarse en el problema, en el síntoma o en el trastorno clínico, o si uno tiene más capacidad de maniobra y tiene la formación adecuada para hacer una intervención a lo que sería personalidad.